Compañeros, compañeras, además de conmemorar el 45 aniversario del primer acto público del Frente Amplio, comenzamos hoy a transitar una etapa de movilización democrática dentro de nuestra fuerza política frente a lo que van a ser una nueva instancia de elecciones internas. Para eso están aquí los 4 compañeros candidatos que a lo largo y ancho de nuestro país se van a movilizar, pero esta elección además tiene una particularidad. Por primera vez también nuestros compatriotas, compañeros en el exterior, van a poder también ser parte de esta elección del Frente Amplio, como corresponde. Así que invitamos a los queridos compañeros José Bayardi, Javier Miranda, Alejandro Sánchez, Roberto Conde. Y en primer término vamos a invitar a hacer uso de la palabra al compañero José, ¿le puedo decir José Pepe Bayardi? Adelante. En primer lugar, buenas noches a todos y a todas. Este día es un día muy particular. En lo que me es personal, el haber asumido la candidatura a presidente del Frente Amplio me está dando la oportunidad, 45 años después de haber llegado al Frente Amplio, de la mano de mi padre, de estar en un acto de conmemoración de su aniversario fundacional. Quiero decirles, compañeros y compañeras, que una primera parte la voy a dedicar a construir el relato histórico de esta fuerza política que nació en 1971, que comenzó a gestarse en octubre del 70 y que lo hizo en un contexto político que debemos tener presente, porque la historia muchas veces se repite. Ese contexto político era un contexto político en el continente latinoamericano de lucha por la redistribución de la riqueza luego de la crisis que se enfrentaba a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese contexto había una dura lucha por la redistribución de la riqueza al interior de los países latinoamericanos. Y en el marco de ese contexto, con todos los desafíos que tenemos por delante, los frenteamplistas nunca deberíamos olvidar lo que fue el espíritu de construcción de nuestros padres fundadores. El espíritu de construcción que permitió formar una fuerza política como el Frente Amplio, única experiencia a nivel mundial, que en aquel momento permitió unir un extremo de fuerzas políticas de distinto perfil ideológico, que iban desde el Partido Demócrata Cristiano, del arquitecto Juan Pablo Terra, pasando por el Partido Socialista, del compañero José Pedro Cardoso, pasando por cantidad de compañeros ciudadanos independientes de la izquierda nacional y popular, al Partido Comunista, que estaba encabezado en aquel momento por el compañero Ronnie Arismendi. Y a esto se sumaron, compañeros y compañeras, algunos que no lo deben tener presente por edad, insignes compañeros que venían de los partidos históricos fundacionales. Históricos fundacionales como fue Selmar Michelini, como fue Álvaro Bayo, como fue Rodríguez Camuso, que supieron ser protagonistas adentro de esos partidos fundacionales y vinieron porque asumieron que estaban agotadas las respuestas de los partidos tradicionales y se vinieron a formar una fuerza política como es el Frente Amplio. Y esta fuerza política, que es referente a nivel latinoamericano y a nivel mundial, por lo menos en lo que tiene que ver
con lo que conocemos como Occidente, que no es la mayoría del mundo, pero que sigue siendo referencia, supo enfrentar en ese contexto histórico lo que se llamó y lo que se llama la unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad para enfrentar la unidad de acción política, la acción política permanente, la acción política permanente para cambiar los destinos de ese país. Y así avanzamos y superamos sus procesos históricos en que en 1972, la polarización de 1972 ya conducía de manera incremental al autoritarismo en la región y en este país. Y supo la insigne figura del general Líber Seregni plantarse en ese año 1972 en un discurso que fue el discurso de paz para los cambios y cambios para la paz. Era un grito frente amplista para encaminar para tratar de evitar lo que se veía venir, que era el conjunto de provocaciones que se asumían sobre nuestro país, el conjunto de provocaciones que se asumían sobre nuestro pueblo y que terminaron en junio de 1973 con la dictadura militar. Y la dictadura tuvo adentro de sus objetivos el desviar la acumulación hacia los sectores más poderosos de la sociedad y afectar los intereses de los trabajadores en este país. Y la dictadura tuvo otro objetivo. Ese otro objetivo fue barrer a esta fuerza política por 50 años de la historia del país. Y cuando conmemoramos los 45 años de esta fuerza política, no debemos olvidar el relato, compañeros. No debemos olvidar que esta fuerza política se construyó para la acción política permanente, que resistió la dictadura adentro de las cárceles, en el trabajo clandestino, en la ilegalidad, en el exilio, y que supo salir fortalecido a la hora de la recuperación democrática, en la que tuvo un papel protagónico, no exclusivo, pero protagónico, en la recuperación democrática. Nadie puso tanto como el Frente Amplio, compañeros, y tenemos que recordarlo. ¿Por qué tenemos que recordarlo? Porque desde que llegamos al gobierno en el año 2004, compañeros y compañeras, desde que llegamos a ese momento, hoy hay más de 500.000 o de 600.000 jóvenes que no habían nacido. Y cuando uno hace política sin el relato, sin el trabajo político de un partido construyendo relato, en realidad se puede desviar los contenidos de lo que es la acción política. Y en ese sentido tenemos que tenerlo presente. Salimos de la dictadura, y en el discurso del general Seregni, de que somos y seremos obreros de la construcción de la patria del futuro, debemos seguir pensando activamente en todos los desafíos que como fuerza política tenemos hacia adelante. En todos y cada uno de los desafíos que como fuerza política tenemos hacia adelante. Quiero hacer referencia a parte de esos desafíos, compañeros. Quiero hacer referencia a que no nacimos como una estructura política para vivir inmovilizados. En el momento del balance tenemos que asumir las carencias que tenemos, porque nacimos para la acción política permanente. Tenemos que asumir que nuestro trabajo es un trabajo no solo en el marco de los periodos electorales, es un trabajo para ayudar a hacer síntesis en la cabeza de nuestro pueblo, porque la síntesis la hace el trabajo político. La síntesis no se hace sola. Si la síntesis se hiciera sola, debo llegar a la conclusión que perdí 45 años de mi vida en la militancia política, y tenemos que asumir el desafío de trabajar para ayudar a hacer síntesis en la cabeza de nuestros compatriotas, en la cantidad importante de compatriotas que todavía tenemos que convencer, no solo que somos la principal fuerza política de este país, sino que somos y debemos seguir siendo la única fuerza que tenga la capacidad de construir respuestas de futuro. Para eso debemos también mirarnos hacia adentro, compañeros. Debemos mirar y asumir que tenemos que tratar de incorporar a la realidad de nuestro proceso de discusión a distintas sensibilidades que la sociedad tiene y que no hemos logrado incorporarlas
a esa discusión. Debemos asumir el desafío, compañeros, de integrar a los procesos de discusión que tenemos por delante este año en la actualización política del Congreso que tenemos planteado, una actualización política ideológica y que por suerte no nos pone en un Congreso en que tengamos a definir candidaturas, porque cuando vamos a definir candidaturas muchas veces perdemos la referencia y privilegiamos el interés sectorial o personal por el interés del colectivo, y tenemos que tener presente que las personas importan, compañeros. Vaya si las personas importan. ¿Quién va a dejar de considerar esa enorme figura que significó el general Seregni? Que tuvieron la sapiencia nuestros padres fundadores de traer a un militar constitucionalista para que encabezara nuestra fórmula presidencial y fuera nuestro primer presidente. Yo cuando terminé las relaciones con el general Seregni, bien, siempre dije que le hubiera dado 5 litros de sangre a mi papá, a mi mamá, a mi compañera, a mis hijos y al general Líber Seregni. Pero cuando lo trajeron, fue la visión de los padres fundadores que pusieron una personalidad que supo construir y aportar a la unidad de esta fuerza política. Y todos tuvimos que decir, cada uno con sus edades, uno con 15, 16 años, vamos a traer a un militar de candidato a presidente. Y fue la sapiencia de lo que lo trajeron la que demostró que tenían razón, porque fue esa enorme personalidad que hoy que conmemoramos 100 años de su nacimiento, la que fue un arquitecto central en la construcción de este proceso de unidad, compañeros. Y en el año de su centenario debemos recordarlo, no para el homenaje que muchos le hemos hecho de su figura, sino para desbrozar su pensamiento, para tener siempre presente que la construcción de la unidad es un proceso permanente y que tenemos que superar nuestras propias deficiencias y que tenemos que corregir nuestros propios errores. Ahora, cuidado, compañeros y compañeras, cuidado, no nos pase que cuando estamos bañando al bebé, a la hora de tirar el agua sucia, también se nos vaya el bebé, aunque este bebé tenga hoy 45 años. Lo debemos seguir cuidando para poder seguir construyendo ese instrumento que tanto necesitamos. Voy terminando, compañeros, porque el compromiso era no tenerlos acá hasta altas horas. Pero quiero hacer referencia en el relato y en una función que tengo hoy de presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio, a un tema que se debe enganchar con lo que dije al principio. La historia muchas veces es circular. Y hoy en el continente latinoamericano se están dando algunas situaciones sobre las cuales me quiero referir brevemente. Por un lado, la visita del presidente Obama a la hermana República de Cuba. Y la primer significación, el primer significado de esa visita es el triunfo de la dignidad del pueblo cubano para haber resistido con dignidad los embates que el imperialismo norteamericano, a través de sistemáticos gobiernos desde 1959, desencadenó sobre la República de Cuba. Desencadenó atentados a sus líderes principales, desencadenó invasiones que se frustraron en lo que tuvo que ver con Playa Girón, desencadenó, como ha quedado probado recientemente, una epidemia de dengue en 1981 con cepas que habían sido mantenidas desde Nueva Guinea y que recién ahora, por el trabajo de los científicos cubanos y el avance científico-tecnológico, ha permitido demostrar que esas fueron cepas implantadas
en Cuba en 1981. Y fue el triunfo de la dignidad, compañeros. ¿Esto quiere decir que el difícil camino se haya terminado? El difícil camino recién empieza, compañeros. Ese difícil camino va a tener que apelar a muchas reservas de los cubanos. Y no quiere decir, compañeros, porque a veces se sintetiza demasiado, es que nosotros no hayamos discutido con los compañeros cubanos los problemas que podemos considerar que son errores y que ellos mismos han reconocido y discuten con nosotros que son errores en el proceso de construcción, porque todo proceso de construcción humano va a encerrar errores. Eso sí, no nos pidan nunca que ante la dignidad pongamos centro en los errores y no en los ataques que ha sabido vencer con dignidad el pueblo y la revolución cubana. Quiero referirme al último tema ahora, al último, que es que en esta nueva situación de crisis global que vive el mundo, en esta situación que vive los países del capitalismo central y que vive China, en este detenimiento de la economía a nivel global, también sufre impacto en América Latina. Y ese impacto ha repercutido en la región. Y oh, casualidad, ha repercutido en la región en lo que tiene que ver también con la redistribución de la riqueza. También tiene que ver con un tema de intereses. Y hoy me quiero referir a lo que está pasando en Brasil con el proyecto de destitución de la compañera Dilma Rousseff. Y estamos ante un golpe parlamentario. Y lo voy a aclarar. Hubo un golpe parlamentario cuando se llevó adelante por parte del Parlamento paraguayo la destitución del presidente Fernando Lugo. Y en los regímenes parlamentarios no vengan los teóricos de derecho constitucional, que me encanta encontrarlos, con decir que el Parlamento no puede dar golpes. En un régimen parlamentario, el mecanismo del juicio político tiene que estar sujeto al respeto de la Constitución. Y el respeto de la Constitución paraguaya no solo determina que hay probabilidades de desarrollar un juicio político. La Constitución paraguaya, en su artículo 255, habla del juicio político. En su artículo 17, habla de los derechos y garantías del debido proceso. Derechos y garantías del debido proceso que se le negaron al expresidente Lugo. Y cuando digo que se le negaron, es porque en el marco de un país con mucha injusticia en la redistribución de la tierra, el gobierno estaba llevando adelante la regularización de cantidad de miles de hectáreas de tierra que eran mal habidas en manos de los terratenientes. Y cuando hubo una orden judicial para desocupar una ocupación campesina, el gobierno mandó, frente a la orden judicial, a llevar adelante esa desocupación. En el marco de esa ocupación resultaron muertos 5 policías. Y en el marco de esa desocupación resultaron muertos una enorme cantidad de campesinos. Las únicas armas que le encontraron a los campesinos, las únicas armas fueron machete y escopeta. Y los policías murieron con tiros de rifle de alto calibre. Murieron porque fueron asesinados por francotiradores que jugaron para complicar el escenario político y generar la destitución de Fernando Lugo. Si al presidente de una república no se le da el derecho a la defensa, que es un principio constitucional, no hay decisión de parlamento que lo transforme en lo que no fue. Fue un golpe de Estado parlamentario. Y hoy hay en curso otro golpe de Estado parlamentario. Y acá cuando hablamos en los regímenes presidencialistas, el juicio político es un mecanismo válido y legítimo, pero está sujeto a un marco normativo. En el caso nuestro es la violación de la Constitución u otros delitos graves. ¿De qué delito se le acusa a la presidenta Dilma Rousseff? Se le acusa como delito
de que no cumplió una regla fiscal que dice que el Tesoro Nacional de Brasil no puede quedar en rojo, o sea, debiendo a los bancos públicos por las prestaciones que da en nombre del Estado. Y en realidad nunca quedó en rojo en periodos anualizados el Tesoro Nacional con respecto a los bancos públicos. Nunca quedó. ¿Por qué? Porque si cualquier banco a una empresa solvente le da crédito, obviamente los bancos, para pagar las prestaciones, también le van a dar crédito al Tesoro. Y se ha invocado esto, y se ha llevado adelante un juicio político que lo ha habilitado un enemigo de la presidenta Dilma Rousseff, que se llama Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, que está probado que tuvo en Suiza cuentas bancarias por 5 millones de dólares que fueron producto de la corrupción. ¿Y qué está pasando además? Está pasando algo muy simple. Si se sacaba a la presidenta Dilma Rousseff y el Partido de los Trabajadores se alejaba del gobierno y pasaba a la oposición, había que deteriorar antes que eso a la figura del expresidente Lula da Silva. Y lo están acusando al presidente Lula, que no tiene ninguna acusación formal, que no tiene ningún impedimento formal, ni tributario ni legal, de tener un apartamento en Guarujá y de tener una hacienda en Aracibia, en la zona de San Pablo. A mí me llama la atención porque con lo que cobran los legisladores de Brasil, en realidad cualquier legislador que hubiera estado 8 años legislador, ni hablar el presidente, podría tener un apartamento en Guarujá y una hacienda en Aracibia. Lo que el presidente Lula ha dicho hasta el cansancio ha sido que ese apartamento no es de él y que la hacienda tampoco es de él. Sin embargo, un juez federal, el juez Sergio Moro, que ha tenido causas contra el Partido Socialdemócrata Brasilero, contra Fernando Henrique Cardoso, y que su fuerza de tareas ha engavetado, ha encajonado todos los delitos vinculados al Petrolao por parte del gobierno de Fernando Henrique Cardoso y del PSDB anterior al gobierno de Lula, ha actuado con una serenidad y ha llevado al presidente Lula a declarar cuando ha ido a declarar voluntariamente, lo ha ido a buscar con 200 efectivos para estigmatizarlo y para hacerle perder, para hacerle horadar la imagen de líder que tiene en la política brasilera. Compañeros y compañeras, construyamos los relatos, no nos fumemos con facilidad algunas referencias. Toda la fuerza de tarea que el juez Sergio Moro ha encabezado tiene vínculos con haber abortado todas las investigaciones sobre el gobierno anterior. Yo lo tengo acá, vine con ello y no lo quiero aburrir, pero estoy hablando con la solvencia necesaria para decir que el juez Sergio Moro, el procurador fiscal, la Procuraduría Fiscal y la Procuraduría General del Estado de Curitiba están al servicio de intereses que ambientan un golpe para desplazar al Partido de los Trabajadores de Brasil en el marco de una redistribución, de la lucha por una redistribución de la riqueza. Y ya se anuncia, lamentablemente, ya se anuncia la eventualidad de cualquier cambio va a traer, por una parte, ajustes fiscales y pérdida de los desembolsos para políticas sociales que el Partido de los Trabajadores ha llevado adelante y que ha permitido que 40 millones de brasileros salieran de la pobreza, que 37 millones de brasileros ingresaran a las capas medias y que 4 millones de estudiantes pobres, mayoritariamente negros, entraran por primera vez a la universidad. Compañeros y compañeras, construyamos relato. Y a la hora de ver que se viene algo de frente, yo pediría que nada de actitudes pusilánimes, nada de actitudes de duda, porque cuando el viento viene como parte de una estrategia general, quien tenga actitudes de duda, quien sea un timorato o quien tenga la incapacidad para hacer un relato constructivo,
general seguramente se lo lleven también a ellos. Y esta fuerza política debe tenerlo claro, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Feliz 45 años. ¡Viva el Frente Amplio! Bien arriba las banderas, compañeras, compañeros. Vamos a invitar a hacer uso de la palabra al querido compañero Javier Miranda. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, compañeros. Quiero comenzar con la expresión de una certeza. Certeza que es, al mismo tiempo, una mala noticia para la derecha. El ciclo frente amplista recién empieza. Tenemos la certeza que el país requiere de más empuje transformador, de construcción, de actualización colectiva, de proyectos y programas orientados a la realización de los derechos fundamentales de todas y de todos. Frente a la defensa de los privilegios, frente a los profetas del desánimo, ante los apresurados que mecánicamente realizan precipitadas traslaciones, deseadas traslaciones, de contextos de cambio de humor regional. Frente a la adversidad, reafirmamos: las transformaciones más profundas están por venir, lo mejor está por venir. El Frente Amplio va a profundizar las propuestas y políticas para la realización de los derechos fundamentales, de todos los derechos fundamentales, los de libertad y los sociales. Somos herederos de un pasado de luchas por las conquistas de los derechos. Es la historia de la izquierda. La lucha por la igualdad, contra los privilegios y el despotismo, por la verdad y la justicia. Hoy más que nunca, por la verdad y la justicia. Desde esa base edificamos, en 1971, esta formidable herramienta de la unidad de la izquierda, que es el Frente Amplio. Desde allí, nuestro compromiso con el futuro. Nos provoca orgullo ser parte de esta columna histórica. Nos mueve la alegría y el entusiasmo de ser fieles al futuro, a la mañana siguiente que habremos de construir sobre el legado del general Seregni. No hay homenaje más auténtico a Seregni en sus 100 años que sellar una sólida fuerza para encarar los desafíos que sobrevienen. La presidencia del Frente Amplio no debe ser producto de la vocación por el poder. Es la vocación de co-conducir un esfuerzo que es colectivo. Un Frente Amplio potente, moderno, con fuerte arraigo territorial, con una fecunda interacción con el trabajo y con la cultura, con la inteligencia y la producción, en diálogo crítico y constante con el movimiento social, que convoca a los jóvenes, que escuche y promueva juventud,
Queremos un Frente Amplio que vuelva a entusiasmar a los activistas, esos imprescindibles, esas mujeres, esos hombres que incansablemente tejen las banderas del compromiso social, de la justicia y de la solidaridad. No hay homenaje más auténtico a Sereñi que relanzar y refrescar la militancia, renovar nuestro compromiso en cada rincón del país, en cada lugar de trabajo. Un Frente Amplio que sea capaz de realizar síntesis política, de debatir y de argumentar, que a la vez que promueve la diversidad, expresa aquello que nos une, que nos hace una sociedad de iguales. Más igualdad, más diversidad. No rehuimos de nuestra responsabilidad. Somos la fuerza política cuyo programa lleva adelante este gobierno. A él, nuestro apoyo y nuestro mejor esfuerzo. Lo que está mal, está mal. Lo que está bien, hay que profundizarlo. Somos, además, una fuerza política que proyecta el país a 20, 30, 50 años. Es nuestro deber, es nuestro compromiso seguir trabajando para asegurarle a cada habitante del país una vida digna, armónica con su entorno, donde pueda realizar su proyecto de vida individual y en la sociedad. En el marco de las definiciones de nuestra fuerza política, adoptadas en sus instancias orgánicas, nos proponemos impulsar en todo el país una plataforma transformadora, una agenda de reformas audaces, profundas, que renueven la confianza, que renueven la esperanza. No hay homenaje más auténtico a Sereñi que trabajar incansablemente por la construcción del Uruguay de los derechos humanos. Y lo vamos a hacer. Hay que crear, hay que creer, hay que imaginar, hay que trabajar y construir, asumiendo los riesgos, con responsabilidad, claro, pero también con audacia y con determinación. Y con alegría, con saludable y contagiosa alegría. ¿Se acuerdan? Volverá la alegría a entonarse. ¡A la tarea, general! ¡A la tarea, compañero! Arriba las banderas nuevamente en esta plaza Sereñi que está repleta, compañeros. Invitamos a hacer uso de la palabra ahora al querido compañero Alejandro, ¿te puedo decir Pacha? Alejandro Pacha Sánchez. Buenas noches, compañeros y compañeras. Cumplimos 45 años. Yo por eso hoy me traje algunas cosas escritas, porque me parece que es momento no solo de pensar en el recorrido histórico que ha hecho esta fuerza política, sus militantes, sus hombres y sus mujeres, sino también de pensar el momento en el que vivimos hoy, nuestro país, la región, pero también conversar un poco sobre los sentimientos que tenemos los frente amplistas muchas veces encontrados, y que este lanzamiento que hacemos hoy, como no podía ser de otra manera, en la plaza, en la calle, donde surgió el Frente Amplio, donde consolidó sus luchas y donde siguió trabajando, tiene que servir para seguir reflexionando y construyendo más Frente Amplio.
Como ustedes saben, es la primera vez que participo como orador en un acto de estas características, nada más ni nada menos, a 45 años del primer acto público que realizara nuestra fuerza política. Tengo mucha alegría entonces por compartir y celebrar junto a ustedes y junto a los compañeros que nos ha tocado la responsabilidad, porque los frente amplistas sí lo quisieron, de trabajar en esta movilización para intentar movilizar y construir y seguir trabajando por el Frente Amplio, junto a Javier, junto a Bayardi y Roberto Conde. Para un militante, estar hoy aquí arriba es una responsabilidad enorme, y yo sé que lo es para cualquiera de los cuatro y para cualquiera de los compañeros que ha construido, ha hecho posible este acto, para lo cual además le pido un aplauso a los compañeros de la coordinadora, a los compañeros de los sectores, los que trajeron su bandera, los que levantaron este escenario y son los que hacen posible nuestro Frente Amplio. Cuando yo nací, ya existía el Frente Amplio. Pertenezco a una generación que conoció el Uruguay gris y sin esperanza, el Uruguay de la década de los 90, cuando toda la sociedad luchó para no caer en la pobreza, en la miseria o el exilio económico, donde cada día había que defender los derechos en la calle ante los oídos sordos de gobiernos neoliberales, donde todos los días había que pelear contra el hacela tuya y la cultura del no te metas. El Frente Amplio fue y es para nosotros, no es el partido político de nuestros padres, sino la esperanza de que todo podía cambiar, de que el futuro podía ser nuestro. Desde su nacimiento, esta fuerza política aportó un nuevo horizonte al Uruguay, peleando contra el Uruguay de la frustración y la violencia, organizó esperanza y lucha, resistió la tiranía, y a la hora de gobernar se desplegó haciendo que las antiguas banderas de justicia, solidaridad y libertad pasaran a ser políticas de Estado reales y concretas para nuestro pueblo y no derechos abstractos que estaban en la Constitución de la República nada más. Hoy nuestra responsabilidad es proyectar el Frente Amplio del futuro. Y esta responsabilidad es de todos, compañeros. Es de los jóvenes, claro está, pero es de los viejos. Es de los varones y es de las mujeres que nos cobijamos bajo la bandera otorgués, porque los cambios en Uruguay han sido posibles y seguirán siendo posibles en el futuro si construimos más y mejor Frente Amplio, todos juntos, todos caminando juntos, construyendo esa patria del futuro. Yo quiero aprovechar la oportunidad de este marco para referirme brevemente a ese momento político y anímico que atravesamos los Frente Amplistas. Muchas veces en las actividades que venimos realizando, previas a este calentamiento de campaña que estamos haciendo, nos preguntamos ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Vamos por el camino correcto o nos andamos extraviando? Y son preguntas naturales que surgen porque hemos logrado un tercer gobierno nacional con mayorías parlamentarias y hemos gobernado durante 11 años el Uruguay, y los cambios, claro está, que han sido inmensos, numerosos, donde hemos tenido aciertos y también errores. Demostramos los Frente Amplistas en este país que se podía crecer y distribuir. Esto no era tan cierto para los gobiernos anteriores. Nos explicaron siempre que teníamos que esperar que la torta creciera, de mientras que nos ajustábamos el cinturón, y que en algún momento iba a derramar la riqueza, cuando lo que terminó sucediendo en este país fue que los ricos fueron más ricos, que se forraron de dinero y nos dejaron un país de pobreza y de miseria, con gente viviendo en la pobreza. Demostramos que nadie tiene que morirse por ser un trabajador, y nos decían que se iba a caer el país abajo, que se iba a ir la inversión, y demostramos que con una ley de responsabilidad penal empresarial podemos defender a los trabajadores, a esas trabajadoras y a los trabajadores que arriesgan su vida todos los días. Demostramos e hicimos posible que las 8 horas cruzaran la portera de las estancias. Que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, aunque todavía tengamos pocas mujeres en los espacios de representación, y habrá que seguir trabajando por la equidad y la igualdad de género.
Los cambios son innegables y tenemos que ser conscientes, entonces, que hoy también asistimos a una sociedad mucho más exigente, que reclama mucho más cosas, es mucho más demandante, y ante una economía que no crece tanto como antes, se generan tensiones en nuestra sociedad que hoy son nuevas. Hay quienes gritan a los cuatro vientos que el proyecto de Izquierda Nacional está agotado en el Uruguay y en la región. Ante esta situación hay quienes dicen que lo central es defender lo conquistado, que no perder significa ganar, que no es posible avanzar mucho más rápido, que hay que valorar todo lo que costó llegar hasta acá, y el trabajo, entonces, es hacer memoria de aquel Uruguay neoliberal de los gobiernos de los partidos tradicionales. Esto tiene un riesgo, compañeros. Quedar atrapado en la persistencia y la defensa de lo conquistado es un riesgo político que tenemos que saber atravesarlo. Porque en el momento en que las alusiones al pasado le ganan al futuro, entonces se puede afirmar que hay signos de agotamiento de un relato. Lo ganado se normaliza y naturaliza con rapidez en nuestra sociedad, y los derechos muchas veces, los porfiados derechos que no ha costado mucho conquistar, parece que fueran por generación espontánea y no por la responsabilidad de un gobierno y un programa que está al servicio de las mayorías nacionales para poner esos derechos sobre la mesa y que no sean mercancía. Esto puede llevar a la sociedad por el camino de que creer que el cambio es el regreso a que gobiernen vuelvan los que gobernaron antes, que ahora se presentan reciclados, sin historia y por supuesto con mucho marketing. Quien compre esta ilusión de que el cambio está en otro lado y no en el Frente Amplio, que mire los primeros 100 días del gobierno de Macri, que mire los primeros 100 días de despojo en la Argentina, de pérdida de salario real en Argentina y de gobierno por decreto. Se acabaron los colores y las sonrisas y los que hacen bandera. Aparece el programa, el claro programa, que vuelve con otro nombre, pero son las mismas ideas, las que no hicieron ni al Uruguay ni a la región más rico, sino más pobre, las que no hicieron al Uruguay ni a la región más libre, sino más dependiente, las que no hicieron al Uruguay más democrático, sino mucho más autoritario y excluyente. Esas son las ideas que están detrás de tanta empresa de marketing y tanto candidato desendulcorado que ni siquiera tiene partido. No vamos a permitir que vuelvan los de antes. No vamos a permitir que vuelvan las políticas que llevaron al desastre en este país. No podemos ser pasivos frente a estos riesgos, mucho menos ser soberbios y autocomplacientes con que nuestros logros son definitivos y no tienen defectos. Es momento de estar alerta. Claro que debemos defender lo conquistado, pero la mejor manera de defenderlo es seguir avanzando, es evitar que los cambios se detengan, como decía nuestra canción, es ir por la igualdad de género y la paridad en la sociedad, es trabajar fuertemente para que no se criminalice a los jóvenes y que no tengamos que renunciar a nuestra libertad para sentirnos más seguros, que no se detengan los cambios, es que la respuesta a la violencia sea la convivencia y no la represión. Que no se detengan los cambios, compañeros, es que no nazcan más niños por debajo de la línea de la pobreza. Que nadie que vive de su trabajo pierda ingreso y que los salarios sigan creciendo. Que los derechos como la salud, la educación, la cultura y la vivienda sean de calidad y de acceso universal. Porque profundizar los cambios implica que podemos y debemos seguir distribuyendo la riqueza. Porque la lucha contra la desigualdad es la bandera de la izquierda y a ella no vamos a renunciar nunca. Por todo esto es que necesitamos un Frente Amplio movilizado, con presencia nacional en todo el país, que pueda dar estas batallas y estos debates. En estos días que hemos sido designados como candidatos a la presidencia, una de las preguntas más insistentes por los periodistas es ¿cuál es la diferencia? Y a veces se juega a encontrar la diferencia, los matices y las zanjas que pueden encontrar entre nosotros, entre los cuatro candidatos y entre los sectores del Frente Amplio, y entre si fulanito dijo tal cosa y si menganito dijo otra, olvidando el debate de ideas y poniendo sobre la mesa una discusión que lo que intenta es dividir nuestras fuerzas. Esto tiene que servir de lección justamente
de que tenemos que cambiar algunos hábitos que nos hacen daño, que muchas veces nos dejamos llevar. No se trata aquí de que en esta movilización que estamos comenzando, buscar el perfilismo político de un sector o de un candidato, llevarlo a su máxima expresión y discutir sobre lo que dijo aquel o dijo el otro. Y eso tiene que estar rápidamente muchas veces en el Twitter, en la prensa. Y claro está, que se exagera, es desafiante, agresivo y descalifica en 140 caracteres. Las opiniones y los discursos e ideas de los compañeros son para escucharlas. Tenemos que construir un frente amplio que escuche más y grite menos. Tenemos que construir espacios fraternos que nos acerquen más y nos alejen menos. Tenemos que generar los espacios no para barrer debajo de la alfombra, sino para mirarnos a los ojos y ser compañeros de esta ruta. Que nadie se equivoque. El Frente Amplio se moviliza por un proyecto de país, porque ese proyecto de país será posible con un Frente Amplio fuerte y en unidad. Bajemos la pelota al piso. Esta campaña, esta movilización tiene que servirnos para escucharnos y tiene que servir para dialogar más, de abrir las puertas y las ventanas de nuestros locales para decirnos que todos somos necesarios. Tenemos la oportunidad, compañeros y compañeras, de invitarnos a todos y a todas a ser parte de esta construcción. Pero tenemos que estar todos adentro del Frente Amplio, los críticos, los enojados, los que están en el gobierno, los que están en la estructura del Frente Amplio, los que andan o se sienten a la intemperie, en las bases, en los movimientos sociales, los que fundaron el Frente Amplio y los que están por recién llegar. Todos juntos, esta movilización tiene que servirnos para darnos ese gran abrazo solidario, fraterno y reconocernos como iguales, como compañeros de ruta, como hacedores de un futuro de cambios y de compromisos. Esta movilización tiene que servirnos para reinventarnos. Y reinventarnos no es negarnos a nosotros mismos, no es negar nuestra esencia ni nuestros principios, es reconocer que la vida y las sociedades cambian, entre otras causas, por nuestras acciones. Reinventarnos entonces desde el piso de nuestros aciertos, bajo la premisa de ser consciente que en América Latina, el continente más desigual del mundo, aún el más exitoso de los gobiernos de izquierda, debe asumir que las desigualdades más intolerables son la condición de vida todavía hoy de muchos compatriotas, no solo la de clase, la de las mujeres, de género, de niños, jóvenes y viejos, todas, la de los olvidados y los negados, los descartados por este sistema, que son la razón de ser de nuestro Frente Amplio, del pasado, de su presente y de su futuro. Tenemos que abandonar la idea de que el camino transformador es una avenida siempre ascendente. En la sociedad global del siglo XXI existen y persisten contradicciones. La riqueza y la pobreza se multiplican al mismo tiempo. El conocimiento y la alienación crecen juntas. La creciente libertad de millones coexiste con la esclavitud de muchos más. Aumentan los derechos mientras muchas veces disminuye el tiempo para poder ejercerlos. Bregamos por estándares de bienestar que ahogan y esterilizan nuestro planeta, contaminan el medio ambiente, porque los niveles de consumo actuales no son sustentables ni podrán ser sustentables para todos en esta sociedad. Por eso abogamos por cambiar un modelo de desarrollo que tiene que ser sustentable y debe ser solidario. Y debe tener un componente central en el cuidado de nuestro medio ambiente. La posibilidad de construir una sociedad igualitaria en el futuro tiene que ver también con la distribución, el uso sustentable de nuestro medio ambiente. Pensemos solo en este dato, compañeros. Si uno mira la cantidad de gases que emite Chevron, una empresa petrolera estadounidense, desde su fundación, ha emitido mucho más gases de carbono que todos los países de África subsahariana desde el 1900 hasta hoy. Una empresa. Armco, otra empresa petrolera, emite más gases de carbono que todos los países de América del Sur. Si tendremos que cuidar el medio ambiente y tenemos que poner sobre la mesa la justicia ambiental para que no se socialicen las pérdidas, sino que se socialicen las ganancias del uso responsable del medio ambiente y de los recursos naturales.
Por eso, compañeros, por estos desafíos que tenemos por delante, porque no es posible construir la sociedad que soñamos si no estamos juntos, si no la militamos, si no la peleamos en la calle, si no llevamos el proyecto de los cambios no solo a las mayorías en el Parlamento, a la fábrica, a la calle, a los centros de estudio. Así, participando, abriendo las puertas de nuestro Frente Amplio, seguramente seguiremos teniendo cambios y Frente Amplio para rato. Con unidad, con fraternidad. ¡Viva el Frente Amplio! ¡Viva los compañeros que lo hicieron posible! ¡Y viva los que están por venir! Porque para ellos trabajamos. ¡Arriba, compañeros! Finalizando esta conmemoración, compañeros, y el comienzo de lo que será esta movilización a lo largo y ancho de todo nuestro país, por todos nuestros barrios, le damos uso de la palabra al querido compañero Roberto Conde. Compañeras y compañeros, tal como dice el cartel que tenemos aquí frente a nosotros, es un día de celebración y compromiso. Celebración por esta extraordinaria gesta histórica que el pueblo oriental ha sido capaz de construir en la época contemporánea, llamada Frente Amplio, y que está destinado a seguir abriendo los caminos permanentes y profundos de la justicia social en el Uruguay. Y compromiso porque venimos a redoblar todos aquí, desde el primero al último, nuestra voluntad inquebrantable de servir a esta causa sin medir las consecuencias de esfuerzo que nos cueste hasta el último día de nuestra vida. Y en este caso particular del lanzamiento de esta campaña, un compromiso que asumo en nombre de los 4 compañeros, de los 4 hermanos a los que ustedes nos han dado esta responsabilidad. No estamos aquí para que gane uno, estamos aquí para que ganemos todos. Compañeras y compañeros, no sería posible, no nos dejaría la memoria, pero tampoco lo permitiría el corazón, cerrar este acto sin que yo me sumara también a la memoria de Sereñi. Pero voy a hacerlo tratando de desentrañar de un acontecimiento histórico una lección que creo que es necesaria para todos nosotros en el día de hoy. Cuando a fines de 1982 ya habíamos derrotado en el 80 la dictadura diciendo no a la reforma constitucional que plantearon para perpetuarse, y cuando en 1982 el país estaba literalmente destruido, intentaron prolongar su espuria influencia planteando unas elecciones internas de los partidos políticos donde habilitaron al Partido Colorado, al Partido Nacional y a la Unión Cívica, y naturalmente proscribieron y prohibieron a nuestro Frente Amplio. Nosotros los que estábamos aquí con posibilidad de militar, ante esa realidad comenzamos a discutir, y admito, lo digo sin vergüenza, a titubear
porque teníamos que elegir entre la estrategia de votar a los llamados sectores constitucionalistas, democráticos, progresistas o más de izquierda de los partidos tradicionales, que en el Partido Colorado encarnaba la presencia del doctor Enrique Tarigo, y en el Partido Nacional los nombres que se nucleaban en torno al wilsonismo. Y teníamos además la influencia poderosa y la gratitud en el alma de recibir el constante apoyo de todos los militantes compatriotas en el exterior, donde Wilson y la gente blanca habían impulsado junto con nuestro Frente Amplio aquella concertación democrática que abría grandes esperanzas de que el pueblo uruguayo pudiera juntarse definitivamente para sacudirse la dictadura. Y cuando comenzamos a discutir aquellas posibilidades, llegó un mensaje a mi pequeña célula de mi pueblo en Las Piedras. Lo llevó un compañero del sindicato de Honda que se llamaba Jorge Núñez. Y el mensaje decía: el general desde la cárcel manda a votar en blanco. Tenemos que decirle a la dictadura, al pueblo uruguayo y al mundo que existimos, que resistimos, que conservamos nuestra fuerza y nuestra vigencia. Y aunque celebramos la unidad con otras fuerzas democráticas, es la hora de decir definitivamente a la dictadura y a los pueblos que los milicos que quisieron exterminarnos fracasaron, que resistimos, vivimos y aquí estamos, y hay que reafirmar con el voto en blanco nuestra vida y nuestra identidad. Y hubieron más de 100.000 votos en blanco. Y yo, compañeras y compañeros, no piensen que lo digo por dramatizar. Creo que desde 1982, que fue el tiempo de estos acontecimientos, hasta hoy, nunca habíamos vuelto a vivir una situación tan difícil, donde sea un compromiso moral indeclinable salir en masa a votar para reafirmar nuestra existencia, nuestra vigencia y nuestra fuerza transformadora en el país. Y tenemos que hacerlo porque tenemos que enfrentar con coraje y decisión nuestros tropiezos, pero fundamentalmente porque la derecha nacional e internacional, como ya lo han dicho los compañeros, valiéndose de una andanada densa y permanente de medios de comunicación adictos, quieren instalar en la conciencia de nuestros pueblos la pesadumbre resignada de que ya ha pasado nuestra hora. Y la respuesta, compañeros, serán miles y miles y miles de votos el 29 de mayo. Esta es nuestra primera respuesta masiva a la derecha y este es el primer significado profundo del 29 de mayo de 2016, cuando marcaremos a fuego la fuerza de nuestra capacidad transformadora. No hay espacio en la conciencia ni en el corazón de nadie para no movilizarse y quedarse en su casa. No exagero, compañeros, que
Creo que desde 1982 este es el momento en que el voto tiene un significado formidable e irrenunciable para continuar nuestro camino. Y además, compañeras y compañeros, no se trata solo de reafirmar nuestra vigencia política y nuestra fuerza, que la tenemos. Se trata de defender y reafirmar nuestra identidad. Hola. Faltan 4 años para las elecciones. No estamos discutiendo programas políticos. Esta andanada feroz de la derecha está dirigida no a enfrentar a nuestro programa o a nuestros candidatos, que ese será otro escenario. Esta andanada feroz de la derecha está dirigida a quebrar nuestra cultura en la sociedad, a quebrar nuestros valores en la sociedad, a debilitar nuestra influencia en la sociedad y a hacer imposible de que podamos construir en base a confianza, solidaridad y lucha la hegemonía social que mantenga permanentemente abiertos nuestros caminos. Y le vamos a responder como lo hicimos toda la vida, con convicción, con fuerza y con militancia. Y además, compañeras y compañeros, estamos aquí, al que les pese, para defender nuestra identidad de izquierda. No hay brecha ni conflicto entre Frente Amplismo e izquierda. Habrá pluralidad, riqueza, matices, pero sustancialmente somos la misma cosa y aquí no hay lugar para arrepentidos. Y compañeras y compañeros, pude leer hace 2 días a un hombre que yo ya considero un intelectual uruguayo y al que aprecio y respeto mucho, a Raúl Sibeki, que en una reciente publicación, hablando de una supuesta decadencia de la izquierda, decía: hoy en día hasta ya resulta difícil que alguien pueda explicar en pocas palabras qué es izquierda. Y sí, yo sé que estamos sufriendo el impacto de esta avalancha comunicacional, de los fracasos que han tenido otros compañeros con los cuales jamás, pese a sus fracasos, vamos a dejar de ser solidarios, porque nosotros solamente le negamos la mano a los traidores, pero no a los compañeros que luchan pese a sus errores, a sus fracasos y a los 1000 problemas que puedan tener. Pero la derecha quiere tratar de aprovechar esta coyuntura para teñirlo todo con una atmósfera neblinosa de pesadumbre, de duda, de desmoralización. Y nosotros, cuando quieren hacernos dudar de nuestros valores, sí podemos definir en pocas palabras qué es izquierda, porque no nos cuesta mucho expresar lo que somos y las razones fundamentales por las que fuimos paridos por la historia para construir en el seno de nuestra sociedad. Y ya que quieren cuestionar nuestra moral, empezaré por decir, compañeros, que estoy seguro que todos aquí sentimos hasta el hueso que somos portadores y responsables del mandato moral íntegro y inclaudicable de la gesta guevariana. Yo soy un portador de la moral guevariana, con sus mandatos superiores
con sus preceptos superiores encarnados en su propia vida. Primero, solo la verdad es revolucionaria, compañeros. Segundo, seamos capaces de indignarnos ante cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Y tercero, sabemos que estamos aquí para entregar hasta la vida, si es necesario, bajo el impulso fundamental de estímulos morales y no materiales. Y con esta moral somos indestructibles. Y la derecha hace un esfuerzo vano, demagógico e inútil en tratar de lastimar la cohesión moral de nuestra conciencia, porque cada día y con cada acto demostraremos que esto es lo que somos y que esto es lo que estamos siempre dispuestos a hacer. Y además, compañeras y compañeros, somos izquierda porque no perdemos la conciencia de que tenemos que luchar contra un sistema. Y yo no estoy hablando de definiciones socialistas, porque en el Frente Amplio no somos todos socialistas ni estamos todos convencidos del mismo modelo de sociedad capitalista que tenemos que construir. Pero sí todos sabemos y vivimos bajo la tensión permanente de que la lógica irracional e inmoral del capitalismo, que no hace más que reproducir la explotación y la degradación humana, es un límite objetivo contra el que tenemos que luchar si queremos redimir la justicia en el seno de la humanidad. Y nosotros mismos hoy estamos enfrentados a las condiciones objetivas que el sistema nos impone como límite, que jamás aceptaremos como límites insuperables. Y por eso, compañeras y compañeros, nosotros, comprometidos con la transformación social, no somos solamente seres sociales, somos sujetos históricos de cambio social. Y entonces, además de ir por el mundo armados de una robusta e incorrompible conciencia moral, tenemos que ser portadores también de una clara lucidez estratégica. Y es este un momento donde tenemos que resolver acerca de nuestra estrategia frente a la crisis del capitalismo central. Ya lo decían los compañeros, pero para empezar, no se puede dudar ni cavilar, compañeros. La crisis no tiene su origen ni en la gestión del Frente Amplio ni en la gestión de las izquierdas. La crisis tiene su origen en el capitalismo ingobernable, especulativo, avasallador y explotador, administrado por las derechas en las principales potencias del mundo. No somos los constructores de la crisis. Estamos aquí para enfrentarla. Y por tanto, el primer compromiso claro, determinante en la construcción de nuestra estrategia es que mientras gobierna el Frente Amplio en el Uruguay, la crisis no la paga el pueblo. Mientras gobierna el Frente Amplio en el Uruguay, la crisis no se paga privatizando empresas públicas. Mientras gobierna el Frente Amplio en Uruguay, la crisis no se paga con el salario de los trabajadores. Mientras gobierna el Frente Amplio en el Uruguay, aunque lo pidan 1000 veces, la crisis no se paga
dejando sin financiamiento la política social. Pero compañeros, una cosa es decirlo y otra es hacerlo. Tenemos que admitir que estamos teniendo debates sobre cómo implementar esta línea de avance, a lo que hay que sumar lo que ya decían los compañeros, los objetivos por cumplir. Entonces, es necesario que seamos capaces de construir un consenso estratégico para lo que tenemos que hacer en 2016, 2017, 2018 y 2019. Yo sé que tenemos planteado por delante un congreso ideológico y comparto también con Javier su énfasis en que tenemos que mirar el Uruguay de 2030 y del 2050. Pero hemos perdido consenso interno sobre lo que tenemos que hacer en los próximos 4 años y tenemos que sentarnos todos a discutir eso, fuerza política, gobierno y movimiento social. Si tenemos dudas de la forma en que vamos a asegurar nuestros objetivos, tenemos que ser claros en dónde está la línea de no retroceso, en dónde está la línea en donde no se puede perder una sola de las conquistas sociales, políticas y de derechos que hemos conquistado y construido en estos 11 años. Y tenemos que acordarlo claramente entre fuerza política y gobierno, y después ser una voz sola y una acción sola en todo el país y en el conjunto de la sociedad. Y tenemos que conservar confianza en que somos capaces de hacerlo. Incluso cuando llega la hora de que se nos exigen políticas de Estado, miren compañeros, no tenemos que tener miedo a las políticas de Estado. Se nos piden políticas de Estado en seguridad, no hay problema. Vamos a discutir con todo el sistema político y con la sociedad sobre políticas de Estado en seguridad, pero sabiendo que aquí la seguridad no se garantiza militarizando la policía, haciendo racias contra los jóvenes, bajando la edad de imputabilidad o aumentando las penas hasta el infinito. Esa no es nuestra política de seguridad, y además la única política de seguridad en definitiva exitosa en términos civilizatorios es cortar la lógica de la concentración del poder y del capital que produce y reproduce permanentemente fragmentación social, marginación social, donde la gente no tiene ni siquiera esperanzas y es abandonada a las convulsiones de la vida. Así que vamos a discutir políticas de seguridad, pero sin perder la convicción y la confianza en nuestros principios. Y si nos piden políticas de Estado en materia internacional, y tampoco tenemos miedo de discutir políticas de Estado en materia internacional. Miren compañeros, si me permiten la anécdota, la única vez que coincidí públicamente con el doctor Jorge Valle fue una vez en que en unos comentarios con unos periodistas el doctor Valle había dicho que el destino del Uruguay era exportar o morir. Y yo dije públicamente que estaba de acuerdo con eso. Está claro que el progreso del Uruguay depende grandemente del acceso a los mercados internacionales. Está claro que necesitamos libre comercio.
Pero necesitamos libre comercio con reglas. La última vez que estuve en Bruselas con los compañeros de la Federación de Sindicatos Europeos, ellos nos decían: compañeros, nosotros no tenemos problemas con el libre comercio, pero queremos reglas. Queremos políticas de Estado para que el Uruguay siga ampliando y garantizando su acceso a mercados. Pero si ese acceso a mercados nos pone como precio que tenemos que privatizar nuestras empresas públicas, que tenemos que sacrificar la soberanía nacional para que cualquier arrogante atrevido como Philip Morris se pretenda sentar cuando quiera sobre nuestra soberanía, esa clase de precios no estamos dispuestos a pagarla para tener acceso a mercados. Vamos a respaldar a nuestro gobierno en la lucha por tener acceso a mercados y lo vamos a respaldar también en la defensa de la soberanía nacional, de las empresas públicas y del derecho internacional y nacional de protección de todos los trabajadores. Porque, compañeras y compañeros, tenemos que tener confianza en nuestras convicciones. En este momento en que sabemos que lo que están atacando es nuestra cultura y nuestra identidad. Y aquí yo encuentro un segundo significado fundamental del 29 de mayo. Y permítanme una confesión personal. Ustedes saben por mi vida pública que yo he expresado, digamos, mi desconformidad porque no hemos alcanzado todos los objetivos que nos planteamos. Eso no me hace más frente amplista que nadie, tampoco menos. Ni me hace más izquierdista que nadie, tampoco menos. Pero traigo a colación esta anécdota para decir que muchos compañeros que se sienten desconformes y desalentados porque consideran que no hemos cumplido nuestros objetivos y que han hecho saber su voluntad de no ir a votar el 29 de mayo, esos compañeros se equivocan profundamente. Los problemas que tenemos entre nosotros los arreglamos todos juntos entre nosotros y no es yéndose para su casa como se solucionan. Compañeras y compañeros, juntos siempre, de esta salimos juntos o no salimos y se sale participando, discutiendo, conviviendo y acordando. No es una actitud de coraje ético y de izquierda manifestar la desconformidad yéndonos. El 29 de mayo será un día de reafirmación para que masivamente por miles y miles y miles nos movilicemos a votar para reafirmar nuestra voluntad de discutir, de acordar, de generar consensos estratégicos y de reafirmar ante la sociedad uruguaya y ante el mundo que estamos inquebrantablemente unidos. Y compañeras y compañeros, quiero terminar manifestando todavía un significado más que le encuentro a este 29 de mayo. El otro día me reuní con unos compañeros que trabajan en publicidad, que me estaban sacando unas fotos y eso, y tratando de construir un folleto. Y uno de ellos recordaba de mi generación, de los que estuvimos allí, el 26 de marzo de 1971, aquel canto de somos, vamos, vemos, con el frente venceremos.
Y me contaban los compañeros que ese estribillo que cantábamos por las calles hasta quedar roncos, en realidad no se originó en el Uruguay, sino que nació en las calles de Santiago y que originalmente decía: somos, vamos, vemos, con Allende venceremos. Y compañeras y compañeros, yo le encuentro otro significado a este 29 de mayo. En momentos en que tantos compañeros y hermanos, no solo los que quedaron allá con Allende, los que los continuaron, los que lo continúan en Chile, los que lo continúan en toda América Latina, están sufriendo todavía problemas, ataques, represiones, frustraciones. También en nombre de todos ellos tenemos que salir en masa el 29 de mayo, porque ellos esperan no solo que el Frente Amplio resista, ellos esperan que el Frente Amplio triunfe, y el 29 de mayo será una forma de decirles a todos: compañeros, hermanos, venceremos. Así, compañeros, de acá al 29